Bueno, señores, estamos con Antonio Medina. Antonio Medina es decano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero es también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así que le damos la bienvenida a Antonio Medina y las gracias por sacarlo de su cama para traerlo aquí a esta hora. Bienvenido. Buenas noches, Henry, y un saludo a todos los amigos televidentes. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, doctor. Eso es igual. Yo quisiera, usted que es un hombre de universidad, ¿no? Un hombre formador de políticos, de abogados, de profesionales, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? Porque muchos dirán, bueno, vimos el caso ahora reciente que salió en las redes sociales y que ahora la Procuraduría está investigando sobre el regidor que estaba pidiendo soborno a un empresario para aprobarle una disposición del ayuntamiento. Pero esto no es nuevo tampoco. O sea, no podemos venir ahora como que esto es novedoso. No, eso se ha hecho siempre. Claro. Siempre se ha hecho esto, igual que los otros tipos de sobornos que históricamente los partidos políticos han hecho. Ahora, ¿en qué punto estamos que ya la sociedad ha dicho basta? Es una expresión más de los niveles de degradación a que ha llegado la sociedad dominicana. Fíjense que un escándalo arropa o tapa otro escándalo. Esa ha sido la historia. Vamos de escándalo a escándalo. Bueno, surgió, ustedes recuerdan el caso de la OISOE. Sí. Vino el caso de los aviones Tucano, el caso de Odebrecht, y así sucesivamente el caso de los terrenos del CEA y de los tres brazos. De los tres brazos y la gran situación que se dio, incluso que originó un homicidio de dos periodistas, sí, en San Pedro de Macorís. Y eso hasta ahora, que yo sepa, no han sido procesados los responsables de esa situación. Se entiende que eso está judicializado, que están en los tribunales. Entiendo, se nombró una comisión que iba a investigar en el caso de los tres brazos, Concorde y... Porque en el caso de los Tucanos también, que es un caso que salió mucho antes de lo de Odebrecht, y era un caso que se llevó al ministro de las Fuerzas Armadas, Peña Antonio, de la Fuerza, ¿cómo es? Del Ministerio de Defensa. Bueno, él está judicializado. Ese caso, a diferencia de lo que está pasando ahora con el caso de Odebrecht, esa persona se empezó el proceso, se mandó para su casa, pero hay un solo detenido, el coronel Piscini. También a Peña Antonio. Sí. O sea, Peña Antonio no está detenido, pero está en el expediente. Y se le entrevistó y se le interrogó en esta semana pasada. Lo que quiere decir que está en el proceso. Ahora, la gente tiene que entender que la parte judicial, y ustedes me corrigen, tiene un proceso. Un debido proceso que tiene que respetarse. Porque si no, lo que podríamos dar es pie para que puedan salirse del brazo de la justicia. ¿O no? Es correcto, hay que seguir el debido proceso, pero tampoco los procesos pueden ser tan largos que al final la gente se olvide de ellos y los casos queden arropados bajo el manto de la impunidad. Y eso ha ocurrido aquí con casos anteriores que conocemos. Y permanentemente van surgiendo situaciones nuevas. Y se quedan ahí. Es que se quedan ahí, se archivan los expedientes, la gente se olvida, como dije, un caso tapa otro. Pero eso es que la sociedad... No sé qué le parece a usted, doctor, pero a mí me da la impresión que este no va a ser el caso ahora. Eso es, la sociedad se ha revelado. Y ahí está el caso de Odebrecht y de los sobornos. Y el movimiento ciudadano que se ha generado en torno a esto, que usted podrá estar de acuerdo porque la composición del llamado movimiento verde, que da lugar a la marcha y todo esto, es muy heterogéneo, hay de todo, pero en esencia es un movimiento de empoderamiento ciudadano que ha hecho conciencia de lo que son sus derechos y sus deberes y su compromiso frente a la sociedad de ponerle un paro, ¿no? de combatir lo que es el flagelo de la corrupción y de la impunidad que históricamente ha arropado a la sociedad dominicana, lo cual marca un punto de inflexión, un antes y un después. Y no es un problema de este gobierno, no, porque estamos hablando de un sistema, exacto, de un sistema de corrupción, porque todos conocemos aquí que muchas de esas compañías sobornan, no solo las compañías de otros países, sino las nacionales.
O miren el caso reciente del el presidente de la sala capitular del ayuntamiento de Boca Chica, que una grabación fue donde un señor y lo grabó, y un empresario que quería, y lo grabó, y eso probablemente se reproduzca en muchísimas instituciones, en los ayuntamientos y en otras instituciones del Estado y del mismo sector privado, que son promotores muchas veces de situaciones como este. Porque para que hayan sobornado tienen que haber quienes sobornan. Y eso ocurre lamentablemente con frecuencia, y como le dije, es un indicador de los niveles de degradación, que la sociedad se está cansando de esto, y de ahí la respuesta contundente que está dando de manera efectiva a todos estos casos. Y por eso es que hoy hay varios sometidos, muchos sometidos. Sí. Yo no estoy diciendo que sean culpables o sean inocentes, pero ya eso la justicia establecerá quiénes son los responsables o no, quiénes son los que realmente participaron en este proceso de corrupción, de soborno, que no vino desde aquí, el descubrimiento. Ustedes saben que eso viene con la operación Lavallato en Brasil, pero sobre todo y sobre todo en Estados Unidos, sí, donde el Departamento de Justicia descubrió la situación y la compañía confesó que había sobornado en varios países de América Latina. Exactamente, y nosotros como parte de ese proceso. Pero a diferencia de lo que está sucediendo aquí, en Estados Unidos pagaron su multa de 2.000 y pico de millones de dólares. Correcto. Y han sido recontratados y sigue trabajando de Breya ya y sigue teniendo otros trabajos multimillonarios. Es decir, y no hay nadie preso tampoco. Ahora, ¿quiere decir eso que debemos hacer lo mismo aquí? Yo creo que no. No. Yo creo que aquí tenemos que seguir el debido proceso por lo siguiente. Porque esa es la garantía que tenemos para sentar un precedente, ¿no? Para que las futuras generaciones políticas entiendan que cuando usted va al gobierno, al poder, usted va a servir, no a servirse. Ahora, tiene que seguirse el debido proceso, respetarse la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva e irrevocable. ¿Por qué? Bueno, porque si no, como ha pasado anteriormente, se van de la mano de la justicia, no se llega a nada, y estas personas siguen por su fuero. Es decir, yo creo que para que se pueda sentar, y usted me corrige como decano, para que se pueda sentar un precedente que sirva para las futuras generaciones y la presente, este proceso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, que el Ministerio Público está haciendo muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, yo creo que de la gente que se está hablando, no había que hacer ese circo. No había que ir con militares llenos de policía, guaguas llenas de policía, como que se trataba de un Pablo Escobar. No. Esa gente siempre estuvieron dispuestos a ir a la Procuraduría cada vez que se le llamara. Simplemente había que llamarlo, y si entendían que tenía que dejarlo preso, porque la excepción es la prisión. Claro. La libertad es lo normal. Entonces, a menos que sea una persona que genere una situación de peligro para la sociedad misma o para las pruebas que puedan tenerse, que puedan manipularla, entonces se somete a una prisión. Pero si no, esas personas bien pudieran judicializarse y seguirse el proceso en libertad, que es lo que se estila, ¿no? ¿Qué usted dice? No, por eso dije que no digo que esas personas sean culpables o inocentes. Y con esto no lo estamos defendiendo. Que conste. Exacto, pero lo que sí afirmamos categóricamente, y creo que es el sentimiento de toda la población dominicana, es que en este caso no puede ocurrir lo de otros casos, que queden cubiertos bajo el manto de la impunidad. Porque fíjense una cosa, que corrupción e impunidad van a la mano. Son dos males que uno acompaña, genera al otro. Porque donde hay impunidad, la impunidad genera corrupción. Y la corrupción genera impunidad. Y todo esto va creando todo un círculo vicioso, una vorágine que destruye las instituciones de cualquier país. Y nosotros no somos la excepción. Por eso la importancia de este caso y
el compromiso ¿no? que tienen las autoridades, particularmente las autoridades judiciales, de seguir el debido proceso, protegiendo los derechos de esas personas pero que están sobre imputadas, todo de instrumentar y el que esté bien instrumentado, por supuesto. Porque por no supuesto. es que fulano dijo. No, es que es con Mengano, pruebas. Porque en los tribunales, y usted no me deja mentir, usted tiene que llevar la documentación probatoria. Si no tiene soporte, se cae el expediente. Exactamente. Se va a caer el expediente. Entonces, el asunto es no hacer una parafernalia, un show. No. Eso hay que llevarlo con el proceso, con los documentos que prueben que una persona hizo o no hizo. Porque tampoco se puede jugar con la moral de la gente. Exacto. Usted no puede jugar porque aquí es muy fácil a cualquiera decirle ladrón. Y para la gente, todos los políticos son ladrones. Y no es así. Así es. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Ahora, el que cometió la falta y se le prueba y si tiene la documentación, esa persona, la ley no puede tener ningún tipo de miramiento. Ni que es funcionario, ni que es o no funcionario, que es de un comité político, de nada. A aplicarle la dictadura de la ley. Solamente. Es lo que queda. Así quien se le demuestre y se compruebe que tuvo participación en eso, hay que aplicarle la ley, ser sometido a la justicia y con las sanciones que correspondan. No es convertir esto en un circo, porque eso no es el fin, ni de condenar a inocentes, ni mucho menos. Pero ya veremos lo que viene por ahí, porque se dice que no están todos los que son, o los que están metidos hasta ahora. Es probable que surjan nuevos. Eso lo dirá el proceso. Lo dirá el proceso, vamos a ver. Y probablemente no todos los que están ahí sean responsables. Así es. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Lo importante es que esto marca un punto de partida en lo que es el sentimiento popular, la conciencia ciudadana en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y yo creo que con eso deben de estar de acuerdo todos, porque está en juego la institucionalidad democrática, incluso el propio sistema de partido político, porque todos los partidos, no importa el partido de gobierno, de oposición, todos deben de estar de acuerdo y converger en esto, en luchar contra este flagelo que le hace daño a la sociedad y nos hace daño a todos, porque la corrupción es un mal lamentablemente endémico en nuestras sociedades. Pero vamos a asumir una posición conformista, no, que eso es así, y no vamos a combatirlo. No vamos a decir con esto que va a desaparecer la corrupción, así es, ni mucho menos, porque mientras haya seres humanos, siempre habrán seres que se desvían de los cánones y disposiciones que la sociedad establece. Pero el problema es combatirlo y sentar, como usted dijo, precedentes. Para fortalecer la institucionalidad. Precedentes, para fortalecer la institucionalidad del país. Porque si no, el próximo que venga, no hay garantía tampoco de que no va a ser lo mismo. Y por esto es un reto y un gran desafío para el sistema de justicia. Vamos a ver cómo reacciona y qué situación se presenta. Por eso que yo digo que este proceso ha sido interesante, porque estamos hablando de un partido que está en el poder, que está llevando a la justicia a sus propios miembros. Porque antes, lo que se hacía, antes llegaba un partido al poder y para neutralizar a sus adversarios políticos lo perseguían. Encubrimiento. Y lo perseguían. Exacto. Supuestamente, porque la corrupción siempre ha sido un tema de promoción política. Exacto. O sea, la corrupción siempre aquí se ha usado como un tema de promoción política. De coyuntura. Exacto, para yo perjudicar a mi adversario desde el poder y decir que ese se robó, que aquel se llevó cuando estuvo en el poder. Correcto. Y perseguir a los exfuncionarios. Pero aquí estamos hablando de personas que son exfuncionarios y funcionarios del propio partido que está en el poder, que es el que está llevando. Y por eso yo creo que eso hay que tener mucho cuidado para llevarlo, porque estamos hablando de gente que hace 10 años que están sometidos ahí y que supuestamente hizo la acción hace 10 años, que también es un precedente interesante, que está enviando un mensaje para que aquel que esté en el Estado sepa que aunque pasen 10 años, porque ya no perime a partir de ahora. Es una señal positiva. Positiva. Entonces hay que tener claro que eso, hay que proteger este proceso, claro, y que al inocente hay que enviarlo para su casa. El que no se le pueda probar con documentos o que se archive, porque la gente cree que archivar el expediente es archivarlo para siempre. No, cuando usted archiva el expediente es porque no tiene todos los elementos para poderlo condenar o juzgar, por lo menos llevarlo a un tribunal.
y se archiva hasta tanto aparezcan otros documentos que puedan llevar al tribunal, a un tribunal, a esa persona. Es decir, aquí no estamos hablando de que hay que archivar expedientes, estamos hablando de lo que dice la ley en ese sentido. Porque aquí lo que se quiere es que este proceso se respete, que este proceso se lleve como manda la ley, precisamente para que ese precedente se pueda sentar con protegiendo incluso los derechos de los acusados, porque eso es porque esto no es un circo romano para tirarle a los leones. Y probarle que ellos realmente fueron responsables de los hechos de que se acusan. Así es. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos en unos minutos, no se vayan. Hay varios temas, doctor, que por el tiempo no nos vamos a poder desmenuzar, pero me gustaría oír su opinión sobre este caso. Primero, un caso que toca directamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue el asesinato de Febrillé por el empresario del transporte. Ese caso que ha dado tanto túmulo gracias a la procuradora fiscal, ese caso aparentemente va a llegar hasta las últimas consecuencias. Este es un tema. El otro tema sería el asunto de la escogencia de los jueces de las altas cortes, que el CONEP está planteando que deben ser escogidos por el CONEP, o algunos de los miembros de las altas cortes. ¿Cuál es su posición? Bueno, se está conociendo en el primer tribunal colegiado. Sí. Hoy precisamente fue una audiencia que fue reenviada, creo que para el jueves. Este caso no va a quedar en la impunidad. Ni va a ocurrir lo que ha pasado en otras situaciones en las que ha estado envuelto este personaje muy conocido, que evade la justicia y con la presión y el gran poder que tiene como presidente de una institución, siempre evadía los casos en los que estaba envuelto. Pero ahora no va a ocurrir así, porque hay una sociedad que está alerta, que está atenta a lo que va a pasar con este proceso. Y ahí están las evidencias. La manera como se cometió ese hecho criminal contra un hombre como Mateo Aquino Febrillé, y la participación de este personaje que quiso encubrir el hecho, pero gracias a Dios siempre sale la luz. Y fíjense lo que pasó con la grabación que le tenían, la intervención telefónica, que ahí fue que se descubrió todo. Sí, porque el coronel estaba siendo perseguido por otro caso, tenía intervenido el teléfono y ahí se descubrió, porque él quiso incluso cambiarle el cañón, alterar el cañón que estaba. Bueno, pero yo creo que la sanción va y la justicia va a actuar correctamente en este caso, y no es verdad que él va a evadir de nuevo o va a atentar contra la conciencia de una ciudadanía que vio en este hecho algo que conmovió, que nos consternó a todos. De manera que la universidad, la sociedad y toda la justicia, incluso los incidentes con el propósito de alargar, de evitar, pero al final eso va a llegar. Eso va a llegar y pronto, porque una sentencia como esta no es verdad. No es verdad, sí, pero eso va a estar libre. Va a recorrer todo los estamentos. No, pero por supuesto. Va a llegar hasta la administrativa. No importa que llegue donde llegue. Mientras tanto, él está ¿dónde? Preso. O sea, que él no está en libertad. Dice la fiscal. No está en libertad. Y tenemos la actitud firme de la fiscal Jenny Berenice, que dice que es muy bueno ser guapo en la calle y en la audiencia correrle al proceso. Eso es exactamente. Y colocarse en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. No, que yo estoy enfermo, que esto, que la conjuntivitis, que el abogado. Es decir, pero la justicia va a actuar. En el caso de las altas cortes, que hay una lucha por lo bajo, ¿no?, de los partidos políticos que intervienen en este proceso, que también siempre se ha negociado los miembros de las altas cortes. Es decir, el partido tal se le pone uno, al otro se le pone. ¿Cómo usted cree que esto es correcto? ¿Se pondrá el Partido de la Liberación Dominicana porque tiene
la hegemonía tiene el poder para hacerlo, los miembros de las altas cortes, el CONEP, que está pidiendo también que le den participación, quiere poner también miembros de las altas cortes. Debe de ser un proceso transparente, abierto, fuera debería de ser, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. La realidad es que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Ahí están expresados los intereses políticos y eso se manifiesta de forma muchas veces negativa en la selección de los jueces de las altas cortes. Se van a seleccionar 4 vacantes de la Suprema Corte de Justicia. 3 de ellos deben de ser jueces de carrera y 1 abogado en ejercicio. Y 5 titulares y con su suplente en el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que debe de ser un proceso que se caracterice por la transparencia, donde los intereses de los partidos y de instituciones como el CONET, de los empresarios, que recientemente envió una circular a sus miembros para que postulen. Y yo considero que esa no es su papel. Una posición correcta, que es totalmente imprudente e improcedente. Porque así como ellos le critican a los partidos que intervengan en el proceso de selección, tampoco por los intereses que se mueven alrededor de ellos. Imagínense que un juez de esto que postule el CONET salga electo en una de esas altas cortes y vaya a conocer un caso. Señores, no puede ser. Debemos de actuar con institucionalidad y los magistrados o los que salgan seleccionados en esas altas cortes deben de ser personas de una trayectoria limpia. No vamos a decir que sean totalmente apolíticos porque la politicidad no existe. Es imposible. Pero sí que no respondan a intereses partidarios y que fundamentalmente sean personas, abogados, juristas honestos, competentes, como dije, de una clara trayectoria y caracterizada su vida por la idoneidad. Yo creo que eso es lo fundamental y eso fortalecería lo que es el sistema democrático, la institucionalidad jurídica, porque en cualquier sistema social, político, la justicia es clave. Donde la justicia es floja, donde la justicia no funciona, eso repercute en todo el sistema y se convierte en un cáncer que corroe todo el tejido social. Y yo creo que los que se escojan ahora deben de ser, en el caso de los jueces de la Suprema, que sean de carrera. Hay muchos jueces con un excelente expediente, con una trayectoria y un historial de primera en cuanto a su formación y a su vida como jueces, incluso muchos académicos que pueden ser perfectamente seleccionados como jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y lo mismo digo de juristas y de otros que están postulando para el Tribunal Superior Administrativo. Porque en nuestro sistema de justicia hay muchos jueces serios, buenos, porque no todo es malo como se dice. Ahí tenemos una carrera judicial donde muchos de esos magistrados han recorrido todas las etapas de formación, desde entrar a la escuela de la judicatura hasta llegar a posiciones altas en cortes de apelación e incluso algunos, muchos de ellos en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que nosotros entendemos que esto es una buena oportunidad para fortalecer la justicia, el sistema de justicia en la República Dominicana. Yo tengo la esperanza de que los que se seleccionen respondan a esas expectativas que tiene la población al respecto. Sobre todo que sean personas que no vayan a ir a jugar un papel político partidista. Que estén sumisos a intereses económicos, políticos, eso es lo que hay que combatir. No importa del partido que sea, lo que tiene que llevar una trayectoria a jugar su papel como juez de una de las altas cortes. Pero mira lo que pasa en Estados Unidos, donde están instituciones sólidas. El presidente postula, por ejemplo, en el caso de la Suprema, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al Congreso, y lleva un candidato, se lo pueden aprobar o rechazar, pero ahí nadie puede poner en duda las condiciones de esos que el presidente postula. Como hacen los medios también allá, que cuando hay un proceso electoral
se van por la posición y defienden a uno de los participantes en la contienda. Bueno, ¿por qué? Ahora, pero eso no quiere decir que su línea editorial, que su credibilidad la van a poner en juego por un candidato. Porque es un país donde las instituciones funcionan. Así mismo es. Doctor, muchas gracias por venir al programa. Pues nada, estamos a su disposición siempre. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí en cualquier otro momento para hablar de esta parte, porque para nosotros es muy importante que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenga un espacio de participación en nuestro programa, así que le damos... Y luego hablamos de temas académicos propiamente, ¿no? Y de lo que está haciendo la universidad, una institución fundamental donde se trabaja. Se dicen muchas cosas malas, pero de la universidad sus fortalezas son mayores que sus debilidades. Vamos a hacer un programa especial con la universidad. Luego vamos a coordinar eso. Muchas gracias por venir al programa, doctor. Gracias, gracias por venir. Hermano. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Estaremos de vuelta mañana, como siempre, a las 10. Más allá de las noticias. Audio